Bienvenidos a Álgebra 3. En el video de hoy abordaremos la solución de modelos de programación lineal a partir de un método algebraico general, que no solo nos permitirá resolver modelos con dos variables de decisión como hacíamos con el método gráfico, sino que gracias a él podremos resolver problemas mucho más complejos. Le damos la bienvenida al método simplex. El desarrollo de este método algebraico está basado en ideas transmitidas por la solución gráfica que ya conocemos. Para tener una idea general de su funcionamiento, vamos a comparar ambos métodos. En el método gráfico, el espacio de soluciones, es decir, la región factible, está dado por la intersección de los semiplanos asociados a las restricciones, mientras que en el método simplex, el espacio de soluciones estará dado por un sistema de ecuaciones lineales con variables no negativas. Por otro lado, sabemos que el espacio de soluciones gráficas tiene una infinidad de puntos de solución, pero ¿cómo podemos sacar una conclusión parecida a partir de la representación algebraica del espacio de soluciones? La respuesta es que en todos los modelos de programación lineal no triviales, la cantidad de ecuaciones siempre es menor que la de variables, por lo que se obtiene una cantidad infinita de soluciones siempre que las ecuaciones sean consistentes. De esta manera, en el espacio de soluciones algebraicas, las soluciones básicas corresponden a los vértices del espacio de soluciones gráficas, tal como vimos en el video de soluciones básicas y puntos extremos. Como sucede con los vértices, las soluciones factibles básicas definen por completo a las candidatas para la solución óptima en el espacio de soluciones algebraicas. Para que nos resulte más sencilla la comprensión de este método, vamos a conocer su funcionamiento a partir de un problema que ya hemos formulado y que hemos resuelto de manera gráfica. Retomamos el ejemplo según el cual una pinturería produce dos tipos de pinturas, y en donde debemos determinar la combinación óptima de pinturas para interiores y exteriores producidas por día para obtener la máxima ganancia diaria posible. Acá podemos ver la formulación y la solución del modelo. Recuerden que al momento de resolver el modelo mediante el método gráfico podíamos trabajar con el vector gradiente y las isocuantas o analizar el valor de la función objetivo en cada vértice de la región factible, ya que de cualquiera de las dos maneras se obtiene el mismo resultado. En cambio, en lugar de enumerar todas las soluciones básicas, las cuales están asociadas a los vértices, el método simplex investiga solo algunas de estas soluciones. ¿Cómo lo hace? Enseguida lo veremos, pero por ahora les anticipo que partiremos del punto 00 y que cada iteración del algoritmo nos permitirá avanzar y analizar un vértice adyacente. Lo primero que hacemos es escribir el modelo en formato estándar, es decir, que agregamos las variables de holgura necesarias para convertir las desigualdades en igualdades. En segundo lugar, igualamos a 0 la función objetivo. Por tratarse del primer ejemplo, voy a agregar un paso que no es necesario y que consiste en colocar y ordenar todas las variables en las restricciones por más que sean nulas, y así será mucho más fácil ubicar los datos en una tabla, en la tabla simplex. El diseño de la tabla simplex muestra automáticamente la solución en la iteración inicial. La solución se inicia en el origen, es decir, en el punto 00, por lo que las variables x sub 1 y x sub 2 se definen como variables no básicas, y las variables de holgura se definen como básicas. En la primera columna siempre podemos ver las variables que forman parte de la solución básica, y por eso la llamaremos columna básica. Por otro lado, si observamos las restricciones del modelo en formato estándar, distinguimos que en el segundo miembro de cada igualdad siempre encontramos constantes, lo cual se ve reflejado en la última columna de la tabla, a la cual llamaremos columna de soluciones. Además, quiero que presten atención a las columnas correspondientes a las variables básicas, que en este caso, por ser la primera iteración, se trata de las variables de holgura.
En la fila correspondiente a Z, que en adelante llamaremos renglón 0, los valores correspondientes a las variables básicas siempre son 0, mientras que si analizamos el resto de los renglones podemos distinguir claramente la matriz identidad. Así se vuelve muy sencillo hallar la solución básica factible para esta iteración. Por un lado, las variables no básicas adoptan el valor 0, mientras que cada una de las variables básicas toma el valor que aparece en la columna correspondiente a las soluciones. Así como también en el primer renglón de esta última columna podemos encontrar el valor de la función objetivo. Si analizamos gráficamente la solución hallada, podemos ver que corresponde, como anticipé hace unos minutos, al punto 0, 0. ¿Qué les parece? ¿Esta solución inicial es la óptima? La función objetivo sin duda se puede mejorar si se incrementa el valor de las variables no básicas. Recordemos que las variables no básicas x sub 1 y x sub 2 valen 0. El método simplex no permite el aumento simultáneo de estas variables, sino que incrementa de a una por vez, de manera que la variable que debemos aumentar es la que tenga mayor grado de mejora en la función objetivo, es decir, la que tenga el coeficiente más grande, el más positivo. Como en la tabla simplex z está igualada a 0, debemos elegir la variable no básica con el coeficiente más negativo en el renglón 0. Esta regla define el conocido criterio de optimalidad, que en resumen establece que estaremos en presencia de la solución óptima cuando en el renglón 0 no haya valores negativos. Por supuesto, la variable que elegimos es x sub 1 y recibe el nombre de variable de entrada porque ingresa a la solución básica, y la columna correspondiente a esta variable recibe el nombre de columna pivot. Obviamente, si una variable se transforma en básica, entonces una de las variables que ya era básica tiene que dejar de serlo, es decir, que debe salir de la solución básica. Lo que tenemos que hacer para determinar cuál es la variable de salida es calcular las razones entre los coeficientes de la columna solución y los coeficientes de la columna pivot. Cabe aclarar que no se consideran los resultados negativos y tampoco los resultados indefinidos provenientes de la división por 0. Entre todas las razones debemos elegir la de menor valor. De este modo, la regla asociada al cálculo de las razones se conoce como criterio de factibilidad, porque garantiza la factibilidad de una nueva solución. La razón elegida corresponde al renglón de la variable x sub 3, de manera que x sub 3 resulta ser la variable que sale de la base, y el renglón correspondiente recibe el nombre de fila pivot. La intersección entre la columna pivot y la fila pivot se conoce como elemento pivot. A partir de este elemento será posible el intercambio entre la variable que entra y la variable que sale, y para hacer ese intercambio tenemos que recurrir al método de eliminación de Gauss-Jordan. Como ustedes ya conocen este método, no me voy a detener en él, aunque sí voy a mencionar los pasos más importantes. En este momento el paso más importante es transformar el elemento pivot en un 1, en la unidad, por lo que tendremos que multiplicar la fila pivot por el inverso multiplicativo del elemento pivot, es decir, que como este elemento vale 6, debemos multiplicar esta fila por un sexto. El segundo paso es generar ceros en la columna pivot, por arriba y por abajo del 1 logrado. Para generar un 0 por arriba, es decir, en el renglón correspondiente a Z, tendremos que multiplicar la nueva fila pivot por 5 y sumarla al renglón 0. Procediendo de igual manera y siempre respetando las posibles operaciones entre filas que el método Gauss-Jordan nos permite realizar, generamos el resto de los ceros. Como pueden observar, la estructura de la nueva tabla es similar a la de la tabla inicial, en el sentido de que los coeficientes de las restricciones de las variables básicas forman la matriz identidad.
En consecuencia, cuando igualamos a 0 las nuevas variables no básicas, x2 y x3, la columna solución brinda de manera automática la nueva solución básica factible. Del mismo modo, conocemos el nuevo valor de la función objetivo, que en este caso es 20. Si analizamos de manera gráfica la solución encontrada, podemos ver que corresponde a otro de los vértices de la región factible, pero no a cualquier vértice, sino un vértice adyacente al encontrado en la iteración anterior. Esto quiere decir que en cada iteración nos movemos de un vértice a otro buscando la solución óptima. Así es como funciona este método. Atendiendo al criterio de optimalidad, como todavía hay valores negativos en el renglón 0, debemos realizar otra iteración. Nuevamente observamos los valores correspondientes a las variables no básicas en el renglón 0 y elegimos aquella que tenga el valor más negativo, que en este caso es x2. De esta manera la variable que entra a la base es x2. Considerando el criterio de factibilidad, calculamos las razones entre los coeficientes de la columna de las soluciones y los coeficientes de la nueva columna pivot. Así, vemos que la variable que sale de la base es x4 porque le corresponde la razón de menor valor. Ahora el elemento pivot es 4/3 y a partir de él deberemos realizar las operaciones entre filas según el método de eliminación gaussiano. Generamos un 1 multiplicando la fila pivot por el inverso multiplicativo del elemento pivot, es decir, que vamos a multiplicar por 3/4. Para generar un 0 en la fila correspondiente a la función objetivo, multiplicamos la nueva fila pivot por 2/3 y la sumamos al renglón 0. De manera análoga, generamos el resto de los ceros de la columna pivot. En esta tercera tabla podemos observar que ya no tenemos valores negativos en el renglón 0, es decir que según el criterio de optimalidad hemos encontrado la solución básica factible óptima. Para esta solución, en donde las variables x3 y x4 son no básicas, mientras que x1, x2, x5 y x6 sí son básicas, la función objetivo adopta el valor máximo posible, que es 21. Al realizar el análisis gráfico podemos notar cómo en esta iteración avanzamos hacia un nuevo vértice, que en este caso corresponde a la solución factible óptima. Retomando el contexto del problema, a partir de los resultados obtenidos, deberíamos decirle al dueño de la pinturería que por día deberá producir 3 toneladas de pintura para exteriores y 1,5 toneladas de pinturas para interiores para alcanzar la máxima utilidad diaria, que será de $21.000. Como aclaré antes, a este mismo modelo ya lo resolvimos con el método gráfico y obtuvimos la misma solución. Lo destacable del método simplex es que no solo nos permite resolver modelos de 2 variables de decisión como hicimos en este ejemplo, sino que nos permite resolver modelos mucho más complejos. Y como si esto fuera poco, también proporciona más información, pues aporta datos sobre el estado de los recursos. Un recurso se designa como escaso si la variable de holgura asociada es 0, ya que las actividades, representadas por las variables del modelo, consumieron el recurso por completo. De lo contrario, si la variable de holgura es positiva, entonces el recurso es abundante. De esta manera damos por concluido el video de hoy. Por supuesto, en los próximos videos continuaremos trabajando con modelos más complejos, que consten de más variables de decisión y en los que debamos tener en cuenta consideraciones adicionales. Hasta pronto.